¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las novedades tras los atentados de París del pasado viernes no terminan. Hay una última hora. La policía ha desalojado y acordonado el Hotel del Louvre en pleno centro de París debido a un paquete sospechoso. Estas son las últimas informaciones de una jornada que comenzaba con disparos en Saint-Denis. Disparos que corresponden a un asalto policial en plena noche, una operación dirigida a apresar al presunto cerebro de la masacre en la capital gala, a Abdelhamid Abaoud. La Fiscalía acaba de confirmar que este presunto terrorista, no se encontraba en el apartamento asaltado. Sí fallecieron un hombre y una mujer. Ella, que podría ser la prima de este terrorista tan buscado, se inmolaba activando unos explosivos. Las autoridades francesas aseguran que estaban preparados para atentar de forma inminente. Es una de las imágenes de los últimos días y somos muchos a los que nos parece propia de la ciencia ficción. Un equipo médico neoyorquino ha conseguido devolverle la cara a un bombero de Mississippi de 41 años que se quemó el rostro en una intervención. Estamos hablando del trasplante de cara más completo realizado hasta el momento. Pues bien, hoy vamos a hablar en la mesa de Más que Contar de este tipo de trasplantes con dos de los grandes cirujanos de Galicia. Uno de ellos participaba con el propio Pedro Cavadas en el primer trasplante de cara que se realizó en España. Estamos cerca de normalizar esta intervención y sobre todo cómo se realiza. Si son usuarios de Internet y están en Galicia, son unos auténticos sufridores. Nuestra comunidad está a la cola en cobertura de banda ancha. Lo dice el Ministerio de Industria. Un 66% de los gallegos tienen acceso a banda ancha a más de 10 megas, la cifra más baja entre todas las autonomías. La media de España se sitúa 20 puntos por encima de nosotros. Dentro de Galicia es la que tiene peor servicio de Internet. La provincia es Lugo. El peor concello, Muras. Hoy en Más que Contar nos vamos en busca de la wifi perdida. Estou intentando entrar e non carga e mira o que sale. Error na URL solicitado, non se ha podido conseguir. Que parte da clase vos pasades esperando a que vos abran as webs? A mellor media hora, 40 minutos tranquilamente, as clases son de 50 minutos. Así viene este Más que Contar, pero en este 18 de noviembre hay muchas más noticias. Paloma Ferro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y comenzamos con un hombre que ha puesto a la política lucense y por extensión al Partido Socialista patas arriba. Manuel Martínez, el alcalde de Becerrea, que quería ser presidente de la Diputación lucense, ha sido expulsado cautelarmente del PSOE. Es una expulsión temporal que ha decidido Ferraz a la espera de que Martínez presente sus alegaciones. El partido entiende que Martínez actuó al margen de las decisiones de su grupo, dañando la imagen del PSOE, y cita varios ejemplos de esa desobediencia, como que facilitase el gobierno de la Diputación lucense al Partido Popular por no apoyar al candidato socialista y votarse a sí mismo. Ese episodio solo fue el comienzo de una gran tensión entre Martínez y su grupo provincial. Las acusaciones de transfugismo llegaron a raíz de unas fotos del regidor de Becerrea tomándose un café con la popular Elena Candia. Para el Partido Popular, la decisión del PSOE demuestra que la lealtad no es el fuerte del Partido Socialista. A decisión que adopta no día de hoxe, o Partido Socialista se consagra como o partido das purgas. Besteiro ten demostrado que é capaz de ser máis leal co Bloque Nacionalista Galego que cos seus compañeiros de partido. No ha estado en el juzgado, pero sí su abogado. La defensa de Besteiro pide a la Audiencia Provincial que retiren a la jueza Pilar de Lara de su causa. Asegura a su abogado que la instructora del caso Garañón está reabriendo una causa ya investigada y archivada. La jueza rechazó otro recurso del líder de los socialistas gallegos hace apenas 6 días por un defecto de forma. Ahora la defensa de Besteiro va un paso más allá al presentar un escrito ante la audiencia para que la declare la falta de competencia de la jueza en ese caso. Critican que de Lara va cambiando la imputación y el objeto de pleito sin que aparezcan nuevos datos. La jueza investiga si hay relación entre los permisos que se dieron para urbanizar o Garañón y el piso que Besteiro y su mujer compraron al socio de una constructora relacionada con ese solar.
El exalcalde Orozco también está imputado en esta causa. Veño a cumprir co meu deber de declarar, tamén o meu dereito, co fin de esclarecer a verdad para que isto pois acabe canto antes. En absoluto son culpable nin me sinto culpable. Dispuesto a aclarar la verdad, así llegaba José López Orozco al juzgado esta mañana, asegurando que en absoluto se considera culpable. Su abogado ha pedido el sobreseimiento de la causa contra él porque asegura que no hay nada en la instrucción de este caso que tenga que ver con el exalcalde. Detenidos el exregidor de Santa Comba y su hermano en el marco de la operación Cátedra, que investiga un presunto fraude relacionado con cursos de formación. El exalcalde popular está siendo investigado por estafa, falsificación de documento público y fraude en subvenciones. Con otros 2 detenidos en las últimas horas, la operación Cátedra ya suma 11 arrestados. En el caso del exalcalde de Santa Comba, el PP ha anunciado que aplicará el código ético, aunque recordó que Antonio Landeira no tiene responsabilidades en el partido desde hace más de un año. María Dolores es una mujer invidente que vive en Vigo con una pensión de discapacidad. Esa paga apenas cubre sus necesidades básicas. Después de años de lucha y de precariedad económica, ha estado a punto de quedarse en la calle por no poder pagar el alquiler. Porque llevo 5 años viviendo en la miseria. O comes o pagas, o pagas o comes. La intervención del colectivo social Osminguens ha conseguido dar una pequeña tregua en esa lucha diaria de María Dolores. No se quedará sin techo porque por fin le han concedido un alquiler social que puede pagar con su pequeña pensión. La noticia tiene para ella un sabor agridulce porque dice que nadie le va a quitar el sufrimiento al que se ha tenido que enfrentar por el abandono de las administraciones. Hoy también miramos al mar, concretamente al de la ría de Arousa. El berberecho es uno de los pilares de la economía de esta zona. Ese pilar ya se tambaleó hace 3 años y ahora vuelve a temblar. Los mariscadores temen que la plaga que arrasó en 2012 los bancos de berberecho de esta ría haya vuelto, porque se están detectando de nuevo episodios de mortandad. Desde Carril ya han alertado de un posible brote a la Consellería, aunque apuntan otros motivos para la muerte de los moluscos, como la contaminación de la ría. La imagen que les vamos a mostrar ha dado la vuelta al mundo en los últimos días. Es uno de los grandes avances de la medicina que no deja de sorprendernos. Este que van a ver es el antes y el después. La cara con la que entró en quirófano un bombero estadounidense de 41 años llamado Patrick Harrison. Sufrió importantes quemaduras en el rostro en septiembre de 2001 mientras intentaba salvar a una mujer en un incendio. Pues bien, un equipo médico neoyorquino le ha proporcionado una nueva cara en el que ha sido el trasplante de rostro más completo conocido hasta el momento. Fueron 26 horas de operación en la que intervinieron un centenar de médicos. Y es que no solo se trataba de la cara, también de las orejas, del cuero cabelludo, de la mandíbula. Su donante ha sido un mecánico de 25 años, un joven que fallecía en un accidente de bicicleta. I love it. It's great. You can actually walk down the street, no light stairs, the fence, or I'm just a normal guy right now. She knows what's up. Did you think twice about that? No. I knew I'd live through this. I knew I wouldn't die on the operating table. That's never scared me one bit. There's a lot of things in life worse than dying. What did your kids say? What were you worried about when they saw you for the first time? Nothing. Because they knew I was their dad and I talked to them on the phone. And they knew I would look different. But they were happy because I was finally happy. No se lo pensó 2 veces, pero lo cierto es que para este hombre comenzaba hace 3 meses una nueva vida y una nueva identidad. Ese es el aspecto que tiene ahora, pero estamos hablando de un proceso larguísimo que además tiene una gran recuperación. Parece ciencia ficción, pero ¿se convertirá pronto en algo habitual? Nosotros se lo vamos a preguntar hoy a nuestro primer invitado en Más que Contar. Él es el doctor Francisco Martelo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A usted qué le parece este caso? ¿Es más una ciencia ficción, este futuro de trasplantes de cara, o es ya una realidad a pesar de que hay muy pocos casos?
Esa es una realidad. Ya me parece que 39 casos en la bibliografía mundial y en la literatura anglosajona que dice que es un salto en la oscuridad. Yo creo que es verdad. La cirugía de la cara para la reconstrucción de defectos tan importantes es tremendamente difícil porque no existe más tejido tan especializado en el organismo como es la cara. Y se necesitan precisamente esos tejidos procedientes de un aloinjerto. Aloinjerto significa injerto de un donante vivo de tu misma especie, que sea capaz de reconstruirte la cirugía adecuada para llevar adelante un parecido con tu anatomía. Porque si no, llevar tejidos propios de otros lados supone una cantidad ingente de intervenciones para un resultado muy diferente y de mucha peor calidad. Claro, estamos hablando además que se abre en esto un debate sobre que no es un trasplante cualquiera, porque se representa mucho un cambio de identidad. Sí, bueno, en eso quiero tranquilizar a todo el mundo que piensa que puede ser donante. Para colocar una cara en un paciente determinado hay que intentar por todos los medios, en primer lugar, que sea lógicamente de la misma raza, pero con una textura de piel y calidad muy parecida. No puedes a un rubio colocarle una tez morena y tal. Y por otra parte, también tiene que ver con la contextura del esqueleto, que es realmente lo que da forma real a la cara, es el esqueleto óseo y los cartílagos, pero fundamentalmente el esqueleto óseo de la cara. El donante es mucho más parecido a sí, no aporta la identidad del paciente. El nuevo hombre con la nueva cara se parece al receptor, no al donante. Eso es lo que se le insiste mucho cuando tú estás intentando conseguir un donante, porque no va a la familia a identificar a su parecido, sino que va a ser la cara del receptor. Efectivamente, ahora profundizamos más en el tema, pero antes de seguir vamos a hacer un repaso con Paloma de casos de trasplante de cara, porque estamos hablando, como decía el doctor, de varias decenas, ¿no, Paloma? Sí, en el mundo se han realizado ya una treintena de trasplantes de cara, un número importante teniendo en cuenta que empezaron a practicarse hace apenas una década. El primer trasplante de cara parcial, el que se considera el primero parcial, se hizo en Francia en el año 2005. Esta mujer, Isabelle Dinoir, se desmayó en su casa tras ingerir somníferos. Cuando se despertó tenía la cara desfigurada, sin nariz, sin labios y sin mentón. Fue su perra la que le hizo las heridas intentando despertarla. Cuando tenía 39 años, Dinoir se convirtió en la primera persona en la historia en recibir tejido facial de la nariz y la boca de una persona fallecida y consiguió recuperar la movilidad en su rostro. Estadounidense Connie Culp, antes de que su marido le disparara a quemarropa, destrozándole un ojo, la nariz, la mandíbula y las mejillas. Este era su aspecto, el que acaban de ver antes de ser sometida, digamos, al trasplante de cara en la Cleveland Clinic en Estados Unidos. Tras la intervención que le realizaron en 2008, recuperó la capacidad para hablar. Un año después, en 2009, se hizo el primer trasplante de cara en España, en el Hospital La Fe de Valencia. Su autor fue el doctor Cavadas. El paciente había perdido hacía 11 años parte de sus rasgos faciales debido a la radioterapia. Fue trasplantado de la lengua y la mandíbula. Era la primera intervención de este tipo en todo el mundo. 4 años después, en 2013, el paciente falleció a causa de una enfermedad ajena al trasplante. En el año 2010, España consiguió un hito histórico en la medicina, el primer trasplante de cara total practicado en el mundo. Su protagonista fue este hombre, Óscar, un paciente que padecía una grave malformación en el rostro. La intervención tuvo lugar en el Hospital Valdebrón de Barcelona a las órdenes del doctor Joan Pere Barret. Duró 22 horas e intervinieron una treintena de profesionales. Le trasplantaron todos los músculos y la piel de la cara. El mismo equipo de médicos repitió la hazaña en marzo de este mismo año con un trasplante de 2/3 de cara, incluidos los dientes, pómulos, paladar y mandíbula. En nuestro país se han realizado en total 4 trasplantes de rostro. Casos increíbles que muestran también el avance de la medicina. Doctor Martel, lo decía usted antes que un receptor de un trasplante de cara no iba a tener la cara del donante, pero también qué duro para la familia del donante tomar esa decisión, ¿no? Porque digamos que es un trasplante que sí se ve y no siempre entendemos. Claro, es una decisión de una generosidad enorme, ¿no? Y lo que sí es verdad es que se les explica muy bien que el parecido de la nueva persona no va a ser con el donante, sino con el receptor. Y eso es de una trascendencia muy seria, muy importante. Además,
todos los equipos de psicólogos que rodean a la familia y tal hacen una labor también muy importante de cara a eso. En estos momentos existe lógicamente debate entre si eso es favorable o si debe uno todavía incidir más en las circunstancias psicológicas que plantea la decisión. En estos momentos, con la información que tenemos también de que los futuros fallecidos pueden hacer ya donación de todos sus órganos, incluida la cara, eso también favorece que la decisión, la toma de eso sea mucho mejor. De cualquier manera, es muy importante también de que es un acontecimiento extraordinariamente excepcional, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de 39 en el mundo, más o menos, no estamos hablando de que sea una cirugía mensual o que se haya que hacer tal, y el coste que eso significa está ahora también en entredicho. ¿Qué significa el coste brutal que tiene una cirugía de este tipo si el país debe estar fiscalizando eso? La verdad es que en esos estudios también se plantea mucho la posibilidad de llevar más adelante en el futuro qué casos están indicados en realizarlos en eso. Posiblemente en un país como España tampoco en estos momentos se han hecho en 3 ciudades ya trasplantes de cara y a lo mejor hay que hacerlo solamente en un grupo de trabajo que se dedica a eso, porque claro, si es una cosa que tiene una asistencia que vas a hacer uno al mes o a la semana, pues se puede hacer en todas partes, pero si de momento la situación va a ser y solamente para unos casos concretos, tampoco tiene por qué estar los servicios de cirugía pública haciendo este tipo de cirugía. Claro, son casos muy concretos y enseguida vamos a hablar además con un gallego que está en un equipo, sabe perfectamente lo que es trabajar con Pedro Cavadas y está en un equipo escandinavo que ahora está preparándose para caminar hacia los trasplantes de cara. Claro, doctor, hablaba usted del coste, es que estamos hablando pues del trabajo que hay antes, que es muchísimo, y también de un equipo médico extensísimo para realizar un trasplante de este tipo, ¿no? Claro. El entrenamiento, en primer lugar, tiene que ser gente entrenada en microcirugía, capaz de atacar la resolución de cantidad de problemas diferentes. Es decir, tiene que ser un equipo microquirúrgico que sepa a la perfección el manejo de los vasos sanguíneos, hay que hacer por lo menos 2 arterias en cada lado y 2 venas en cada lado para que se perfunda la cara, depende también un poco de la extensión y después hay que estudiar también los defectos anatómicos, es decir, hay que hacer un estudio radiológico adecuado y luego de hacer en 3 dimensiones toda la programación, cómo se va a resolver los problemas y después, aparte de la vascularización, pues hay que ver también cómo se maneja la futura reinervación de la cara para que pueda parpadear el enfermo, para que pueda, como le pasó a la francesa que citaban con anterioridad ustedes el primer caso, tragar cuando no podía tragar. Es decir, es una, no solo el aspecto de la cara, sino todo el movimiento. Y después, por otra parte, aparte de la cantidad de radiólogos, odontopatólogos, después toda la gente que se dedica a la infección, toda la gente que se dedica a la inmunoterapia de cara a conseguir que no haya rechazo de la situación, porque lo que ocurre con este tipo de pacientes es que la piel es el órgano, es el tejido, más capaz de producir rechazo, posiblemente porque es la capa externa de defensiva nuestra y por eso es la que es capaz de generar más rechazo con un tejido inadecuado. Por eso se necesita que el enfermo esté durante tiempo con una medicación antirrechazo mientras viva, de momento. Y eso se ha manejado. Al principio era la cefalosporina y ahora ya hay varios medicamentos que son capaces de reducir el daño tisular en los pacientes y mantenerse con menor daño al paciente, porque si no también podría producir a largo plazo otro tipo de problemas, ¿no? De generaciones tumorales y fundamentalmente infecciones, ¿no? El citomegavirus y situaciones muy concretas que producen un daño de enfermedad en los pacientes que pueden acabar con él. Claro, seguro, doctor, que usted entiende que nos sorprenda tanto, porque que una persona con un rostro muy dañado pueda tener una cara nueva, habla mucho de los avances de la medicina contemporánea. Lo bueno es que cada poco tiempo conocemos un caso que nos parece, la verdad es que más increíble que el anterior, ¿no, Paloma? Sí, vamos a hacer un repaso de algunos milagros de la medicina que han salvado o mejorado la vida de sus protagonistas. Vamos a empezar por un caso reciente, no se trata exactamente de un trasplante, pero sin duda es sorprendente. Es el caso de Jackson Taylor, un bebé australiano que cuando tenía 1 año volvió a nacer. Un accidente de tráfico le seccionó la columna vertebral, separando literalmente la cabeza de su cuerpo. Solo quedaron unidos por la piel y los músculos. Un equipo de cirujanos recompuso sus vértebras cervicales utilizando parte de una costilla
costilla del pequeño. Así recolocaron su cabeza. Hoy Jackson camina, aunque sus propios médicos apenas tenían esperanza de salvarle la vida cuando llegó a la mesa de operaciones. Más pequeños héroes. Este año, Fionn Harvey, de solo 8 años, se convirtió en el primer niño del mundo en recibir un trasplante bilateral de manos. Cuando tenía 2 años, las perdió debido a una grave enfermedad infecciosa. Un equipo del Hospital Infantil de Filadelfia, formado por 40 profesionales sanitarios, le operó durante más de 10 horas el pasado mes de julio. Hoy Fionn puede mover sus dedos y coger también objetos. En 2011, el doctor Cavadas del Hospital La Fe de Valencia realizó el primer trasplante bilateral de piernas del mundo, una intervención de altísima complejidad que salió bien, pero que tuvo que ser revertida apenas 2 años después. En 2013 a este paciente se le tuvieron que amputar las piernas por una enfermedad que nada tenía que ver con el trasplante. La medicación que tomaba para evitar el rechazo de las piernas dificultaba el tratamiento de su enfermedad, que era más grave. Y este que ven es Alex, otro niño que dejará su nombre en la historia de la medicina. En el Hospital Valdebrón de Barcelona le practicaron la primera operación conocida en el mundo para alargarle el duodeno. Alex padecía el síndrome del intestino corto, había perdido buena parte de su intestino delgado y vivía 14 horas al día conectado a una máquina para poder alimentarse. La operación, como se hace en una idea, le cambió completamente la vida. También en España, concretamente en Granada, se implantó en 2014 por primera vez una córnea artificial creada a partir de células cultivadas en laboratorio. El paciente tenía 51 años y padecía fibrosis corneal severa, una enfermedad que le dejaba casi sin visión y con fuertes dolores. La operación no curó su ceguera, pero mejoró, sin duda, su calidad de vida. Y este es Valery Spiridonov, es ruso, tiene 30 años y padece una atrofia muscular que le impide moverse. Quiere ser el primer ser humano en someterse a un trasplante de cabeza, es decir, que su cabeza sea trasplantada a un cuerpo sano. Solo hay un médico en el mundo, el neurocirujano italiano Sergio Canavero, que se atreve a practicarle esa intervención prevista para dentro de 2 años. De hecho, la idea ha despertado numerosas críticas entre la comunidad médica. La operación es extremadamente compleja, ya que hay que unir el cerebro a la médula. Se necesitarán unas 36 horas de quirófano y un equipo de 150 profesionales. Realidades, proyectos y deseos, pero que nos dicen mucho del avance de la medicina. Doctor Martelo, siempre que hablamos esto de trasplantes, aparece un nombre, que es el doctor Pedro Cavadas, que hizo ese primer trasplante de cara en España en 2009. ¿Qué supuso ese avance? No, fue muy importante. Yo creo que, además, como Pedro Cavadas aportó la bibliografía adecuada para manejar la cirugía plástica española a nivel mundial. Es una referencia mundial. Por cierto, que el profesional que va a venir dentro de un rato estuvo en la operación quirúrgica de Pedro, la primera de Pedro Cavadas, como ayudante en el quirófano, con enfermos de La Coruña. De todas maneras, Pedro Cavadas, después de ese, ha hecho, y aquí ha salido un caso de él, una cantidad importantísima de manejos de los reimplantes de miembros, del bilateral y también que cada pasito que se da, cada pasito que se da realmente es un nuevo hallazgo en esta cosa que decía yo al principio, que es el salto en la oscuridad. Claro, lo avanzaba hace un segundo, porque la persona con la que vamos a hablar esta noche, más que contar, se va a ir a Suecia, es el doctor Andrés Rodríguez. Precisamente formó parte del equipo de Pedro Cavadas en ese primer trasplante de cara en España y ahora mismo está en Suecia, en concreto en Uppsala, donde dirige el departamento de microcirugía. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Inevitable preguntarle a Andrés por su recuerdo de esa experiencia, aunque ya han pasado unos años, 6 años, con el doctor Pedro Cavadas en ese primer trasplante de cara. ¿Qué sensaciones se le quedan a uno? ¿Cuál fue su papel en esa intervención? Pues fue, como el doctor Malte lo dijo, fue ayudante en el quirófano. Fue la verdad una buena experiencia, un caso muy complejo y mi papel fue fundamentalmente ayudante en el quirófano en ese caso. Ahora mismo su trabajo, como decíamos, está en Suecia, en Uppsala, y aparte trabajando también en esta materia. ¿Nos puede explicar qué es lo que están haciendo? Porque ese es el primer proyecto de este tipo en Escandinavia, ¿no? Sí, bueno, estamos desarrollando el programa de trasplante de cara para Suecia desde hace 3 años. Es un programa que empezó en el 2012. No hemos realizado ningún caso clínico aún, pero llevamos trabajando 3 años con este proyecto y
estamos esperando a que llegue el primer paciente que necesite una cara. Claro, ¿qué condiciones va a tener que reunir ese paciente? Porque entiendo que es dificilísimo, estamos hablando de casos extremos, pero también de otros condicionantes, entre ellos el psicológico, ¿no? Sí, a ver, una de las cosas fundamentales es que tenga un daño en la cara extremo. Hacemos de manera rutinaria muchas cirugías complejas para reconstrucción de cara con microcirugía, pero estos casos que necesitan trasplante de cara son un caso extremo de daño facial, como el caso que ha operado ahora el grupo de Nueva York. Pero además de todo esto, tiene que tener unas condiciones especiales el paciente. Es un paciente que ha de ser estable psicológicamente, ha de entender los pros y los cons de esta cirugía y sobre todo la medicación antirrechazo, que tiene muchos problemas. Eso es una combinación de factores de que un paciente pueda recibir esta cirugía. Es por tanto que ha sido muy pocos casos. Llevamos casi 10 años con trasplantes de cara y apenas 35 casos en todo el mundo. Esto quiere decir que son casos muy seleccionados. Casos complejos de reconstrucción facial hacemos todas las semanas, pero un trasplante de cara es un paso más allá. Claro, la complicación en el quirófano nos lo podemos imaginar, pero ¿podemos decir qué es lo más complejo de trasplantar una cara? La técnica quirúrgica, digamos que es una técnica bastante rodada desde hace años. Es técnica microquirúrgica, que lo que hacemos es conectar vasos sanguíneos muy pequeños y nervios y otras estructuras como hueso, músculo, usando un microscopio, ¿no? Esto lo hacemos de manera rutinaria, por ejemplo, para reconstruir una mandíbula con un hueso de la pierna, por ejemplo. Pero en la cara todo esto añade la complejidad de que hay que extraer, digamos, el tejido de otra persona que ha fallecido. Y esto hace que haya que tener una buena organización entre dos equipos. Fundamentalmente es eso, la organización alrededor de la cirugía. En sí la técnica quirúrgica es una técnica quirúrgica que digamos que se hace rutinariamente en muchos hospitales desde hace tiempo ya. Pero la organización en sí es lo diferente. Y finalmente la medicación inmunosupresora y los problemas que conlleva esto al paciente es lo que hace especial los trasplantes de cara. Estamos hablando de un importantísimo número de médicos, de especialistas que intervienen en estas intervenciones. ¿Qué tipo de médicos? Porque entiendo que son muy diferentes cuando hay que poner una nueva cara, si se me permite la expresión, pero también ponerla a funcionar, ¿no? Sí, bueno, en general a veces un poco se amplifica un poco el número de profesionales. En general se necesita mucha gente alrededor, lógicamente. El equipo quirúrgico normalmente es un equipo quirúrgico no tan grande, pues un equipo de unas 8 o 10 personas. Y realmente un equipo se encarga de extraer, digamos, el órgano, la cara de un paciente y el otro de conectarla. Restituir la función, generalmente la función se asocia a, por ejemplo, reconstruir los nervios. Cuando trasplantamos una cara, en la cara existen nervios que dan la sensibilidad y nervios, que es una estructura que digamos que hace que movamos los músculos para sonreír, comer, etc. Y todo esto se puede conectar con microcirugía de igual manera que se conectan los vasos. Y eso lo que hace es que a largo plazo, no inmediatamente, se restituye la función. Normalmente podréis observar que los casos que salen en la prensa de trasplante de cara tienen poca movilidad en los tejidos al principio. Se tarda normalmente entre 6 meses hasta 1 año, incluso un poco más, en realmente tener una función, una movilidad en los músculos y el paciente es capaz de sonreír o cerrar los ojos voluntariamente. Que es precisamente la fase en la que estamos viendo ahora este caso de Estados Unidos, que ha dado la vuelta al mundo. ¿Cómo de difícil para el paciente, también a nivel médico, es la recuperación, la fase que hay después? Porque nos parece que es una intervención más o menos complicada, muy complicada, pero después al paciente, claro, le queda un larguísimo camino. Bueno, en general la cirugía de cabeza y cuello, el posoperatorio suele ser en cirugías complejas entre 10 días, 2 semanas, de que el paciente vuelve otra vez a, digamos, en una fase de recuperación y casi ser autónomo. Pero después es mucho trabajo de lo que tú dices, rehabilitación,
y otra serie de cosas. Y ahí donde tiene más importancia el resto del equipo del trasplante, sobre todo a nivel de infecciones, a nivel de anatomía patológica, a nivel de inmunosupresión, y donde se pueden ver otro tipo de complicaciones que no sean las quirúrgicas, digamos. Entonces es un paciente que en el corto plazo es una recuperación que puede ser más o menos rápida, puede ser 2 o 3 semanas, pero después empieza un proceso que es de por vida, digamos, con el tratamiento antirrechazo y problemas que pueden venir asociados a ese tratamiento, es lo que puede suceder. Doctor Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por atender a V Televisión, a Más que Contar, desde Suecia, desde Uppsala. Desde aquí le enviamos desde Galicia a sus paisanos, porque este doctor es de Pontevedra, muchos éxitos que serán los de todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Doctor Martelo, seguimos por aquí. ¿Hay alguna condición que se le pida al donante de cara? Me refiero, ¿hay que conservar de alguna forma pues, esta serie de tejidos que son tan complejos como vemos pues, de implantar? Sí, bueno, las condiciones que se le exigen al donante es que se parezca al receptor. Lo que decíamos, las condiciones. Es fundamental, es decir, que tenga un color de piel, que tenga la textura adecuada, si no se convertiría el receptor en una máscara, ¿no? Y lo que sí es verdad es que después es un enfermo que lógicamente debe estar libre de enfermedad que transmita al receptor. Y por otra parte, pues tiene que ser una persona que tenga una edad similar a la del paciente que se va a racionar. Aunque puede haber una discrepancia ahí de años, es lógico que sea una persona que se parezca en edad también y tal. Pero fundamentalmente otra cosa es que en los estudios morfológicos que se hacen a través de la radiología y tal, tiene que ser un paciente que tenga una estructura anatómica parecida a la del receptor. De tal manera que no puedes tú tener una persona alargada y tal, con la cara de una señora, complica todavía más, claro, porque lógicamente el estudio anatómico previo que se hace es importante. Decía antes el doctor Rodríguez Lorenzo que la dinámica de la cirugía está en 8 o 10 personas, pero el estudio previo y el estudio anterior y la cantidad de gente que se maneja es lo que hace que los grupos sean de 100 personas, ¿vale? En los que están realmente en la enfermedad. Y después hay que seguir, por ejemplo, en el posoperatorio inmediato, el rechazo del paciente. Eso necesita una biopsia prácticamente semanal. Tiene, en algunos de los casos, para ver si tiene rechazo o no tiene rechazo. Y después todos los infectólogos que están allí alrededor para intentar ver que no tenga pues, virus, citomegalovirus, herpes y enfermedades bacterianas también, y hongos, por ejemplo, ¿no? Y después, por otra parte, pues también tiene que estar la gente que está manejando la medicación antirrechazo, que estábamos comentando antes, ¿no? Que ha manejado bien, pero que es una cosa tremenda. Entonces, cuando uno tiene el planteamiento de que hay que hacer un trasplante de cara, significa, que es lo que decía antes el doctor Rodríguez Lorenzo, que estamos ante un caso tremendo que no tiene unas soluciones adecuadas. Es decir, muchos de los pacientes que se han operado, que se les ha hecho trasplante de cara, previamente se les operó innumerables veces, 16, 17, hasta 30 veces, para reconstruir la cara. El caso de este bombero eran 70 intervenciones. Sin un resultado, claro, sin un resultado adecuado. Es decir, quiero decir, porque tú necesitas un tejido específico y cuando estás tú manejando y transportando tejidos de otro lado para hacer eso, tienen que ser cosas concretas, pero no un trasplante con una zona de la cara muy dinámica que necesita movilidad, que necesita tragar, que necesita mover los párpados. Eso es lo que no te... Tú puedes hacer un trasplante con un tejido bastante adecuado cuando estás haciendo un trasplante de mandíbula con una zona delimitada de piel para reconstruir el mentón, así con un injerto, por ejemplo, del peroné a la cara. Visualizar cómo es un rostro, pero claro, ¿no? Pero hacer toda la cara, como la fotografía que se está reiteradamente colocando en los monitores nuestros del americano este, que tiene una cara que es una quemadura total, sí, eso completa. No hay forma de conseguirlo nada más que un trasplante de cara. Es decir, eso es lo que hace que esa indicación de esos casos tan tremendos sean los del trasplante de cara. Doctor Francisco Martelo, gracias por explicarnos esto tan fascinante y tanto nos atrae, pero que es realidad de la medicina. Gracias por haber venido a Más que Contar. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Nosotros seguimos en solo 2 minutos porque este día ha sido muy intenso.